Dios les bendiga, es un gusto poderles saludar nuevamente y me siento muy contenta y muy bendecida de poder compartir con cada uno de ustedes nuevamente esta porción de la palabra de Dios. Es de mucha bendición para mi vida poder compartir la palabra de Dios. Somos muy bendecidos, somos muy afortunados nosotros de tener la palabra de Dios y que Dios nos guía a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos entenderla, podamos nosotros vivirla y cada día Él nos va preparando eh, para toda buena obra, como lo dice su palabra, que para eso está escrita. Dice que para que Él nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye, dice, con toda su justicia, dice, y nos va perfeccionando y preparando para toda buena obra. Así es que somos muy bendecidos y de también poder compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos pasar ni un día sin poder eh, leer o meditar en su palabra. Tenemos que estar siempre, como dice su palabra, al levantarnos, al acostarnos, siempre nosotros meditar en la palabra de Dios y darle gracias a Dios y siempre pedirle a Dios sabiduría para nosotros poder entender su palabra, para poderla vivir y también para poderla nosotros compartir con otros también, porque a eso hemos sido llamados. Así es que somos muy bendecidos de parte de Dios, que la palabra de Dios, como decía el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra de Dios nos va siempre guiando a toda verdad y tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Así es que hoy día vamos a estar meditando, fíate de Jehová. Así es, fíate de Jehová. Y vamos a estar leyendo en Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al versículo 8. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, así es. Acá la palabra de Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiarse de Dios de todo corazón es el concepto opuesto de dudar de Dios y de la palabra. Acá Dios dice, fíjate, dice, quita toda duda, deja toda la duda que tú tienes hacia mí y fíjate, dice, y de todo corazón, ¿no? Aquí la palabra de Dios dice, no confíes en cierta manera, sino que dice de todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Acá Dios nos deja saber que no nos apoyemos en nuestro propio conocimiento o prudencia, como dice acá la palabra. ¿Por qué? Porque como seres humanos, no importa los estudios que nosotros tengamos, nosotros siempre como seres humanos nos vamos a equivocar. Y por eso Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque Dios dice, te vas a equivocar. Pero si confías en mí, me pides a mí sabiduría, yo te guiaré. Y el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, nos guía a toda verdad. Así es que por eso nosotros tenemos que confiar 100% en Dios. Y dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que reconocer a Dios en cada paso de nuestra vida. Decirle a Dios, pedirle a Dios esa guía, pedirle a Dios sabiduría. No importa lo que nosotros estemos haciendo, tal vez para nosotros es algo tan pequeño, tal vez como ir al supermercado y decir, Señor, guarda mi salida, guarda mi entrada,
Y no importa que sea 2 cuadras, 3 cuadras, pero decir, Señor, guarda mi salida. Dame la gracia, dame la sabiduría para poder saludar a alguien, decir, Señor, que seas tú siempre dándome esa gracia y esa sabiduría, reconocer a Dios en cada cosa que nosotros hagamos, reconocer a Dios en todas nuestras decisiones, en cada meta que nosotros tengamos en nuestra vida, ponérselas en las manos de Dios, decir, Señor, tú eres el que conoce todo, tú conoces el día de mañana, yo no lo sé, pero tú sí sabes, Señor, así que te pongo esto, Señor, te pongo mis planes, te pongo mis decisiones, porque tú eres mi Dios y porque tu palabra así lo dice. Y dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Acá Dios nos deja saber también que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice que teme a Jehová y apártate del mal, porque muchas veces quizá nosotros estamos en lugares que no debemos de estar. Y Dios dice, mejor apártate de ahí, porque puede ser que estando ahí, puede ser que nosotros tal vez pequemos con nuestros pensamientos, tal vez mirando, o tal vez pueda ser que nosotros hagamos algo que no está correcto ante Dios. Y entonces acá por eso dice, teme a Jehová y apártate del mal. Así es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y no hay que ser sabio en lo que nosotros sabemos, sino que siempre pedirle dirección a Dios. Y el Espíritu Santo siempre a nosotros nos redarguye, siempre el Espíritu Santo nos guía a nosotros y nos hace ver qué es bueno y qué es malo. Depende de nosotros si nosotros le obedecemos a Dios a través de su Santo Espíritu cuando nos redarguye, cuando nos hace ver algo, o a través de su santa y bendita palabra. Dice el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así es que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, aquí dice que será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Así que nosotros somos muy bendecidos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos por obra y lo que está escrito acá se cumple así como está escrito. Como dice Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Sabemos que Dios, si nosotros confiamos plenamente en Él, Él hará. Así es que nuestra confianza sea siempre, nuestra confianza esté siempre puesta en Dios. Y dice Proverbios 16:20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Qué hermoso, mire, el entendido en la palabra hallará el bien. Si nosotros somos entendidos en la palabra de Dios, nosotros vamos a hallar el bien, porque acá todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro bien, no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Y dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Qué hermoso es confiar en Dios, tener esa bendición de Dios. Y para terminar vamos a leer Salmo 37:3, que dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Así es que siempre nosotros, ¿verdad?, seamos guiados por la palabra de Dios, que dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que dejemos que la palabra de Dios sea siempre esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así es que esto ha sido todo por el día de hoy, y que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca a seguir adelante, y cualquier situación que ustedes estén viviendo, pónganle todo en la mano de Dios, confíen en Dios, reconozcan
a Dios en cada paso de su vida. Reconozcan a Dios en cada decisión que ustedes tomen. Pónganle todo en las manos de Dios. Así es que, como dice su palabra, que Él hará. Así nosotros confiamos en Él. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así es. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.